y nos permite adorarle en esta mañana hermosa. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe, y si usted nos visita por primera vez, pues estamos felices de tenerle entre nosotros y esperamos que usted sea bienvenido en el grupo y que sea de este tiempo de bendición. Así que damos gracias por su presencia y la Iglesia Bíblica de Cypress les da la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana, ¿verdad? Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir con ustedes la palabra de Dios, y yo les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, y el texto que vamos a ver hoy va de los versos 3 al 5. En realidad va hasta el verso 8, pero obviamente ustedes saben, hay mucho que aprender aquí, y como es tanto contenido, pues mejor dejamos hasta el 5 el día de hoy, y la semana próxima seguiremos hasta el final para poder ver cada detalle de la enseñanza de este pasaje. Romanos capítulo 12, versos 3 al 5. Abra ahí su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tienen su Biblia en Romanos 12, les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie una vez más para tener un momento al leer la Escritura y darle la reverencia al Dios que inspiró la palabra. Dice así el texto bíblico: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy empieza: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Les invito a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque, Señor, tú le inspiraste. Esta es tu palabra y en ella tú nos hablas, Señor. Rogamos que en esta mañana, al escuchar tu voz, Señor, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones estén dispuestos y sean receptivos. Y, Señor, no solamente seamos oidores de tu palabra, sino seamos hacedores de ella. Padre, permite que esta palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y nos transforme a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Todas las epístolas del apóstol Pablo, todas las cartas que Pablo escribió, comienzan con una enseñanza doctrinal. Todas comienzan con una enseñanza doctrinal. Y todas concluyen con una lista de exhortaciones prácticas. Aquellas cosas que se esperan que nosotros hagamos. Primero nos enseña lo que necesitamos creer y luego nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Como dice Juan Wirtz, en la vida cristiana, la doctrina y el deber siempre van de la mano. Lo que creemos determinará cómo nos comportamos. No es suficiente para nosotros entender las explicaciones doctrinales de Pablo. Debemos traducir nuestro aprendizaje en vivir y demostrar
con nuestras vidas diarias que realmente creemos la palabra de Dios. Dicho de otra manera, no basta con que el conocimiento bíblico quede aquí, sino que el conocimiento bíblico tiene que venir aquí y tiene que traducirse en la manera en que yo me comporto en el día a día, la manera en que yo vivo día a día. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y usted es la iglesia 24 horas, 7 días a la semana. Usted no puede dejar de ser cristiano cuando sale de aquí. Eso no existe. No puede vivir una doble vida. No puede ser alguien el domingo y otra persona de lunes a viernes. Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Ahora, las exhortaciones que vamos a ver en este pasaje, en los versos 3 al 8, que es lo que vamos a ver el día de hoy, surgen del llamado al compromiso total que nos hizo Pablo en los versos 1 y 2. ¿Recuerdan? Pablo dijo que debíamos rendir nuestros cuerpos, y obviamente ahí implica no solamente el cuerpo, sino que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar dedicado a Dios, consagrado a Dios. Nuestras vidas deben ser un sacrificio a Dios. Debemos vivir para su gloria, porque ese es el culto racional. Nosotros no estamos viniendo aquí a hacer un culto. Tu vida y mi vida es un culto diario a Dios, o no lo es. Ser o no ser, esa es la cuestión. Un creyente es creyente todos los días. Un creyente vive como creyente, piensa como creyente, responde como creyente. Todo lo hace en base a su relación con Cristo. Así que las exhortaciones que vamos a ver en los versos 3 al 8 surgen del llamado al compromiso total que se nos hizo la semana pasada en los versos 1 y 2. Y aquí se describe más concreta y prácticamente la naturaleza de ese llamado. Y lo que vamos a ver en estos versos, amado hermano, son 3 exhortaciones prácticas a los creyentes a la hora de ejercer sus dones en la iglesia. 3 exhortaciones prácticas a los creyentes a la hora de ejercer sus dones en la iglesia. ¿Cuáles son esas exhortaciones? Bueno, las exhortaciones que nos hace Pablo aquí están relacionadas con nuestras actitudes en el verso 3. Bien, nuestras actitudes. En segundo lugar, vamos a ver con nuestras relaciones, versos 4 y 5. Bien, nuestras actitudes, verso 3, nuestras relaciones, 4 y 5. Y finalmente, versos 6 al 8, con nuestro servicio. Bien. Vamos a ver en primer lugar nuestras actitudes. Verso 3. El apóstol Pablo comienza diciendo así. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Ahora, Pablo va a empezar aquí a introducir el tema de los dones espirituales. Y Pablo siempre, si usted lee las cartas de Pablo en todas las epístolas, él comienza enfatizando que su ministerio y su vida es el resultado de la gracia de Dios obrando en él. Cómo Dios ha derramado su gracia en su vida de tal manera que todo lo que él es y todo lo que él hace es por la gracia de Dios. Es importante que entendamos eso. Esto es algo que Pablo hacía repetidamente. Por ejemplo, si usted lee en 1 Corintios 1:1, Pablo comienza diciendo, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 1 Corintios 15:10 Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en Efesios 3:7 dice, yo fui hecho ministro, o sea, yo fui hecho un apóstol de Jesucristo por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entendamos esto?
Yo quiero que usted entienda, si alguien hubiera podido gloriarse por los dones que había recibido de parte de Dios, fue el apóstol Pablo. Cuando usted lee la Escritura se da cuenta de que Pablo recibió el Evangelio por revelación directa de Cristo. Y Pablo no solamente fue un apóstol de Jesucristo, sino que a Pablo se le dieron dones espectaculares. Pablo pudo hacer milagros. Si alguien hubiera podido gloriarse por los dones que tuvo, fue el apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo en su vida modeló la modestia y modeló todas las exhortaciones que él nos va a hacer en estos versos que vamos a empezar a examinar el día de hoy. Así que lo que Pablo está haciendo, amado hermano, aquí es dejando claro que todo lo que él es por la gracia de Dios y que él no se enorgullece en ninguna manera por nada de valor en él, sino que él le da toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Usted puede leer eso en Gálatas también 6, 14 al 16. Ahora, lo que el apóstol nos va a enseñar a continuación, también es importante que entendamos esto, no son simples palabras humanas. Esto es importante que lo entendamos. No son simples consejos humanos. No son los consejos del apóstol Pablo, ni sus preferencias personales, ni sus opiniones. Lo que él va a enseñarnos aquí son palabras de un apóstol que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras para que nosotros escucháramos la voz de Dios a través de él. ¿Entiende eso? Así que cuando estamos oyendo este mensaje del apóstol Pablo, es Dios hablando a través de Pablo. No es lo que Pablo opinaba, no eran sus opiniones individuales o personales, es Dios mismo hablando a través de él, es la palabra de Dios. Así que Pablo apela a su autoridad apostólica, pero lo hace dejando claro que él no lo hace por orgullo o por vanagloria o para que la gente diga, oye, como sabe Pablo. Lo hace para que entiendan que lo que está diciendo aquí es un mensaje de parte de Dios para nosotros. ¿Bien? Él no está tratando de exaltarse al presentarse como un apóstol de Jesucristo. Porque como nos dice el doctor John MacArthur, en este pasaje sobre la humildad, no es sorprendente que Pablo apele solo indirectamente a su rango apostólico, llamando la atención más bien a la autoridad divina de la que se deriva su propia autoridad. Es humilde incluso en relación con su propio apostolado que le fue conferido únicamente sobre la base de la gracia de Dios y sin ningún mérito o valor propio. Ahora, lo que Pablo hizo fue referirse a su autoridad apostólica porque él quiere dejar claro que él está hablando en nombre de Dios y que el tema que él va a tratar a continuación es un tema que ha sido controversial en la iglesia. Ha sido controversial y déjenme decirle, no solamente en la iglesia primitiva, hoy es muy controversial como vamos a ver en la próxima semana. ¿Ok? Esta situación ha causado muchos problemas. Recuerden que Pablo escribió la epístola a los romanos estando en Corinto. Y recuerden, no sé cuántos han leído el Nuevo Testamento, pero que Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Corinto. La primera carta a los Corintios es una carta correctiva. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto los creyentes estaban haciendo un mal uso de los dones espirituales. Y Pablo se ve forzado a escribirles para llamarles la atención. ¿Por qué? Porque los creyentes allí no querían los dones más necesarios para la iglesia, sino que estaban procurando tener los dones más espectaculares para llamar la atención, para gloriarse a sí mismos y para buscar posiciones de autoridad por encima de otras personas. Y todo esto lo que estaba causando era divisiones en la iglesia. Gente que decía yo soy de Pablo, y otro yo soy de Pedro, y otro yo soy de no sé quién.
Y yo quiero que usted entienda, al final de cuentas la iglesia no es de ningún líder humano. Si usted está siguiendo un líder humano, usted está más confundido. Si usted viene aquí por mí o por cualquier otro líder humano, usted está perdido en el tiempo y en el espacio. La Biblia dice que tus ojos y mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted pone su vista en cualquier líder humano, usted se va a defraudar. Entienda eso de una vez y para siempre. La iglesia es de Cristo, Él la compró con su sangre, Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el Señor, no es ningún líder humano. Y cuando los creyentes no entienden eso, pues no entienden lo que es la iglesia. Cuando usted ve en la primera epístola a los Corintios, en los capítulos 12 al 14, Pablo confronta a aquella iglesia con un uso inapropiado de los dones. Y eso es lo que él va a hacer en estos versos también. ¿Ok? Va a hacer en estos versos. Recuerde que Pablo empieza a decir, si yo hablo de lenguas humanas angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Él les muestra un camino más excelente. Él dice, ¿sabes qué? Todos los dones que tú tienes deben ser ejercidos en amor para la edificación del cuerpo de Cristo. De nada vale lo que tú haces si la motivación de lo que tú haces no es la correcta. El servicio que se le da a Dios, si no se hace por la motivación correcta, no es un servicio agradable a Dios. No importa lo que sea, predicar, dirigir la alabanza, servir como diácono, cualquier ministerio que se haga en iglesia, si no se hace con la actitud correcta, que es darle gloria a Dios y procurar la edificación de los hermanos, no sirve de nada. Está vacío. Todo servicio debe tener dos motivaciones. Nuestro amor a Dios es la respuesta de mi amor y mi gratitud a mi Señor que me salvó y dio su vida en la cruz del Calvario para redimirme de mis pecados. Y mi amor a mis hermanos en Cristo, por quienes Él dio su vida. Juan dijo que si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto, pero no amamos a nuestros hermanos a quienes vemos, somos mentirosos. El amor a Dios se evidencia en el amor a mi hermano. Es importante que entendamos eso. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Y a quiénes dirige esta carta el apóstol Pablo? ¿A quiénes dirige estas exhortaciones? Fíjense lo que dice en ese verso. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Lo ve ahí? O sea, Pablo le estaba hablando a quiénes? A todos los creyentes de Roma en este contexto. ¿Sí o no? Todos los creyentes de Roma. Y por extensión a todos los creyentes en la historia de la iglesia. O sea, este mensaje está dirigido a todo verdadero creyente. Si tú estás en Cristo, este mensaje es para ti. Y este mensaje es para mí. Todos nosotros necesitamos aprender y aplicar esta enseñanza. Todos, sin excepción. ¿Cuál es la exhortación que hace Pablo? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. ¿Lo ve ahí? Ahora déjeme decirle, en el texto griego el énfasis está en nuestra manera de pensar. Yo quiero que usted entienda, lo que pensamos define cómo nos comportamos al final. Y en el texto griego el énfasis está en la manera de pensar. El verbo griego phronein es utilizado aquí 4 veces y 2 de ellas con prefijo. Voy a usar la Biblia la traducción de la Biblia de las Américas porque es mucho más cercana al original. La traducción de la Biblia de las Américas dice así, verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense, la primera vez que aparece ahí pensar, y ahí usa el término hiperphronein,
que significa pensar con orgullo. ¿Ok? O sea, pensar orgullosamente. No piense más alto de sí de lo que debe pensar. Fronein, segunda vez. Ahí está en la forma simple, ¿verdad? Y después dice, sino que piense, nuevamente Fronein, con buen juicio. Y ahí ese buen juicio es sofronein, que viene de soso, significa salvar, y fremente, significa pensar con la mente sana, pensar sobriamente, pensar con sensatez. ¿Ok? Pablo está hablándole a la mente de los creyentes. Y recuerden que en el verso 2, Pablo dijo que no debíamos adaptarnos a la manera de pensar de este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra, ¿qué? De nuestra mente. ¿Recuerda eso? Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Bien? Ahora Pablo nos explica aquí lo que esto significa en la práctica. Lo que esto significa en la práctica. Ahora, hablando de los creyentes de Corintios, Pablo les dijo, en 1 Corintios 2:16, Pablo dice, hablando de los creyentes de Corinto, le dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, cuando Pablo está hablando de eso, está hablando de los creyentes. Y está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre que un creyente tenga la mente de Cristo? No es algo que llega de un día para otro, ni es algo que llega de la nada. Recuerdo que en la congregación donde yo me reunía había un muchacho jovencito, era un niño cuando aquello, y un día la madre lo cogió con la Biblia, durmiendo con la Biblia en la cabeza, se había puesto aquí, y le preguntó por qué hacía eso, y dice que porque él quería que las palabras de la Biblia le entraran al cerebro. Pero no funciona de esa manera. Sería muy bueno, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera, amado hermano. ¿Cómo ocurre? Al permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, dice Colosenses 3:16. O sea, un creyente, recuerde, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que todos tenemos claro el concepto de que tenemos que alimentarnos para poder vivir, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí comen todos los días? Todos, ¿cierto? A usted no se le olvida comer. ¿Por qué? Porque el reloj biológico nos dice, llegó la hora del lunch y tengo hambre, por cierto que ya tengo hambre. ¿Te alimentas diariamente de la palabra de Dios? ¿Es la Escritura tu alimento espiritual? ¿Te nutres diariamente en la palabra de Dios? Piensa en eso. Y no estoy hablando de leer un verso bíblico apurado, porque es lo que hace mucha gente, que lee un verso bíblico y se va corriendo, y cuando llegó al trabajo ya no se acuerda de qué fue lo que leyó. No es eso. Eso no es lo que debemos hacer. Debemos leer la Escritura para entenderla. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia, y en ella medita de día. Es leer para entender, para comprender y para aplicar. Es seguir 3 simples pasos: observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto a mi vida. Bien. Tenemos que permitir de esa manera que el alimento espiritual, que la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque a los creyentes, aquellos que estamos en Cristo, se nos permite por la palabra y por el Espíritu Santo conocer los pensamientos de nuestro Señor. Por eso les dije que esta es la palabra de Dios. Cuando la Escritura habla, Dios habla. ¿Entiende eso? La Escritura debía impregnar cada aspecto de la vida del creyente y controlar cada pensamiento, cada palabra y cada acción.
Debemos tener una cosmovisión cristocéntrica, bibliocéntrica. Debemos ver el mundo a través de lo que la Escritura enseña que es verdad y no lo que el mundo dice que es verdad. Por eso dice en el verso aquel, dice, no se conformen a la manera de pensar del mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que veamos el mundo a través de los ojos de Dios. Debemos pensar como Cristo. ¿Entiende eso? Usted y yo debíamos pensar como Cristo. Él es nuestro estándar. Dice Colosenses 1:28 que el propósito nuestro es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y como dice Ken Hughes, no sé si pronuncio bien los nombres estos. Ustedes saben que yo, en las traducciones a veces, mi pronunciación no es del todo correcta, pero bueno, voy a leer sus palabras. Dice, Pablo no le pide a los creyentes que se valoren a sí mismos de acuerdo con los sentimientos subjetivos cambiantes, sino que se valoren a sí mismos de acuerdo con su relación con Cristo. Cuando uno ve que Cristo es el estándar de medida, no pensará en sí mismo más alto de lo que debería, sino que pensará en sí mismo con un juicio sobrio. Es imposible pensar más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos si no estamos seguros en este punto. Si realmente hacemos de Cristo nuestro estándar, experimentaremos la realidad de la bienaventuranza inicial, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, recuerda que lo que está diciendo ahí es que hasta que una persona no reconoce que no hay nada en mí que sea de valor para Dios y no reclama por gracia, la salvación por gracia, no ha entendido el Evangelio. ¿Bien? Sigo con la cita. Además, si Cristo es nuestro estándar, se reducirá la tendencia a exaltarnos comparándonos con los demás. Aquellos que se enorgullecen porque son más dotados que cualquier otro creyente dejarán de ser tontos cuando hagan de Cristo la norma de medida. Un enfoque claro en Cristo, entonces, es la clave para pensar correctamente sobre nosotros mismos y debería ser la meta de nuestra práctica habitual. Todo esto es un llamado a la profunda humildad. Ahora, recuerden, ¿quién es nuestro estándar? Cristo. Y recuerden lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Sed humildes como yo y lleven mi carga, porque mi yugo es ligero. Me encanta ese pasaje donde el apóstol dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a lo sumo y estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¡Qué humildad! Cristo Jesús, que cuando estaba en la cruz y lo estaban injuriando, escupiéndolo, blasfemándolo, no dijo ninguna maldición, sino dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Es eso lo que hacemos tú y yo? ¿Son esas nuestras actitudes? ¿Es esa la manera en que respondemos? ¿Estamos actuando como Cristo? ¿Estamos pensando como Cristo? Cuando la gente nos mira a nosotros, ¿ve a Cristo en ti y en mí? ¿O estamos enorgulleciéndonos al compararnos con nuestros hermanos, verdad? Si yo me comparo con otras personas, quizás sea en algunos aspectos pueda decir que estoy haciendo algunas cosas mejor que esa persona. Pero cuando yo hago de Cristo mi estándar, yo me doy cuenta de que no hay nada en mí
que se compare a Él. Bien. Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Poner nuestros ojos en Jesús. Y cuando pensemos en nosotros mismos, debemos hacerlo, dice el apóstol Pablo aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Lo veis? ¿Lo ve al final del verso 3? Ahora, ¿a qué se refiere con esta medida de fe? Pablo no se está refiriendo aquí a la fe salvífica, a la fe que uno recibe cuando uno pone su confianza en Jesús para ser salvo. No es eso a lo que se está refiriendo. Bien. John Murray dice que se llama la medida de la fe en el sentido restringido de la fe que se adapta al ejercicio del don. O sea que en el contexto, Pablo se está refiriendo a que Dios prepara a cada creyente. Escucha esto, porque esto es interesante. Y es algo que mi mente no logra entender, fíjense. Me imagino que quizá la suya tampoco. ¿Ok? Pablo se refiere a que Dios prepara a cada creyente para una tarea particular. Y Él espera que nosotros descubramos y cumplamos ese rol esencial, ese ministerio especial que Él ha preparado para nosotros en el contexto de la comunidad de creyentes. ¿Entendiste eso? En otras palabras, Dios te salva con un propósito para que tú cumplas una función dentro de un cuerpo, de su cuerpo aquí en la tierra. ¿Bien? Lo voy a decir de otra manera. Cada creyente, cada persona que es salva, tiene al menos un don espiritual o tiene varios dones espirituales. ¿Bien? Todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo, tenemos dones espirituales. Uno o más. No hay una persona que sea salva que esté sin don, sin ningún don. Eso es contradictorio. ¿Bien? Todos tenemos dones. ¿Cómo yo lo sé? La Escritura lo enseña, obviamente. La Biblia nos dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo los dones espirituales individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Qué significa? Los dones es algo que Dios imparte soberanamente acorde a su voluntad. No lo determina usted, no lo determino yo. ¿Quién lo determina? Dios. Eso está en 1 Corintios 12, 11. Es el Espíritu Santo el que imparte los dones a la iglesia y Él lo hace según su voluntad. Y el punto es que los creyentes no debemos buscar ningún don que Dios no nos haya dado. ¿Entendió eso? Usted no debe buscar un don que Dios no lo haya dado. Y no debe ser negligente en usar los dones que Dios le ha dado. ¿Bien? ¿Por qué? Dice 1 Corintios 12, 7, que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué significa? Los dones que Dios da tienen un propósito. ¿Cuál es? El bienestar del cuerpo, de la iglesia. ¿Comprende eso? Ahora, hemos visto cuál debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser de humildad y usar los dones de la manera apropiada y el don que Dios nos dio. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora vamos a ver, en segundo lugar, cómo deben funcionar esos dones en nuestras relaciones, en el contexto de la iglesia. Bien, versos 4 y 5. Dice, porque de la manera que un cuerpo, ¿lo ve ahí? Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿cuánto? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, no sé si ustedes han leído las epístolas de Pablo, pero a Pablo le encantaba usar
la analogía del cuerpo humano para referirse a la iglesia. Comparar la iglesia con un cuerpo humano. Y esto no es por gusto, esto tiene una razón. Hay un propósito aquí. Y es importante que entendamos esto. ¿Sabe? El doctor J. Montgomery Boyce dice, un cuerpo es una imagen importante para la iglesia, porque la presenta como un organismo en lugar de como una máquina. Bien, formada por partes individuales. O sea, una máquina está formada por partes individuales. Un reloj está compuesto por un montón de partes individuales. Sin embargo, un cuerpo es un organismo vivo y todos los órganos están interconectados y ninguno es independiente. Un corazón fuera del cuerpo no sirve de nada. Un hígado fuera del cuerpo no sirve de nada, se muere. No funciona. ¿Entiende eso? El cuerpo es un organismo en el cual las partes están vivas y se apoyan unas a otras. Y esa es la imagen que Pablo está dando aquí de la iglesia. Y digo esto porque hay personas que piensan que ellos pueden ser iglesia sin congregarse. La iglesia, el término eclesia, significa los llamados de afuera. La asamblea de los llamados de afuera a congregarse. ¿Ok? Entonces, la iglesia es el grupo de creyentes locales que se reúnen con el propósito de adorar a Dios y aplicar disciplina. ¿Entendió eso? No se puede ser iglesia separado del resto de los creyentes. La iglesia es esto, es la comunión de aquellos que han sido llamados del mundo y apartados para Dios. Esa es la iglesia. Pablo usó esta analogía en múltiples ocasiones. 1 Corintios 10, 16, 1 Corintios 12, 12 al 27, Efesios 1, 23, Efesios 2, 16 y muchos más. Algo que tenemos que entender, y esto es importante, es que los miembros del cuerpo no discuten, no se envidian, no disputan sobre su importancia relativa. ¿Se imagina el corazón diciéndole al hígado, no, tú no me haces falta? O a los riñones. Cada parte del cuerpo lleva a cabo su función, por prominente o humilde que sea esa función. O sea, cada organismo cumple su propósito. Y créame, no hay ningún organismo en el cuerpo humano que sea por gusto. El que lo hizo, el diseñador, es perfecto y no se equivoca. No se equivoca. Pablo está convencido de que la iglesia cristiana debe funcionar de la misma manera. Debe funcionar de la misma manera. Cada miembro, cada persona que está en la iglesia local fue puesta por Dios y se le dio un don para que cumpla un propósito dentro de ese cuerpo. A cada miembro tiene una tarea asignada por Dios. Yo quiero que te entiendas, la tarea no se la asigno yo, no se la asigna a los líderes. La tarea se la asignó Dios al darle el don, el talento que le dio. ¿Entiendes eso? Y solo cuando el creyente cumple esa tarea, la iglesia funciona como debe. ¿Me escuchó? ¿Sabe que al usar la analogía del cuerpo humano, Pablo está enfatizando la unidad en la diversidad? La unidad en la diversidad. La iglesia aquí es descrita como ¿qué? Como un cuerpo, ¿sí o no? En los versos 4 y 5. ¿Lo veo ahí? Eso enfatiza la unidad de la iglesia. ¿Bien? Y después dice que está compuesta por muchos miembros que no tienen la misma función. ¿Que tienen la misma función? No puede tener la misma función, porque si todos tuvieran la misma función, todo el mundo fueran los predicadores, todo el mundo fueran los que tienen diferente función. ¿Entiende eso? O sea, y la razón es que, recuerda, estamos comparando con un cuerpo, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es corazón, no todo el cuerpo tiene diferentes órganos.
¿Sí o no? Y cuando dice que los muchos miembros que no tienen la misma función, eso está evidenciando la diversidad dentro de la iglesia. Y yo quiero que te entiendas que la unidad y la diversidad son parte del plan de Dios para la iglesia. ¿Entendiste? Y cuando la iglesia funciona de esa manera, se manifiesta que es Dios quien está obrando soberanamente ahí. La iglesia es una en esencia, es un cuerpo. ¿Por qué? Porque está habitada por un solo espíritu, Efesios 4, 1 al 16. ¿Ok? Está fundada en un solo evangelio, unida a un Señor y habitada por un espíritu. ¿Bien? La iglesia es una en esencia. Hay una sola iglesia de Cristo. Y Cristo es el Señor. La Escritura es su palabra. Y la norma de fe y conducta. Yo creo que usted entienda, la unidad dentro de la iglesia refleja la unidad dentro de la Trinidad. ¿Sabe que el Dios es uno? ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 6. Jehová es uno es. Pero en él coexisten tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son coiguales y coeternos. Y al hacer esta analogía, Pablo está enfatizando el hecho de que aun cuando en las tres personas de la Trinidad hay roles únicos y diferentes, entre ellos hay una unidad perfecta, una armonía perfecta. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. ¿Bien? Ya estoy terminando, hermanos. Yo quiero que usted entienda algo. La unidad de la iglesia está bajo una amenaza constante. Bajo una amenaza constante. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Debido a nuestra tendencia natural al egoísmo y al individualismo. Tenemos la tendencia a pensar primero en nosotros mismos. ¿Sí o no? Pero la mente renovada, cuando una persona tiene la mente de Cristo, esto produce una actitud totalmente diferente. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4, versos 2 al 13, nos llama, dice, a andar, dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, humildad, un creyente debe ser humilde. ¿Qué significa eso? Recuerda el ejemplo de Cristo. Cristo nunca actuó de una manera soberbia. Cristo fue manso. Y manso no es menso. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Ok? Cuando Cristo tuvo que tomar el látigo y corregir a los mercaderes del templo, lo hizo. Tenía carácter, era un hombre con pantalones. Pero nunca usó su poder de una manera déspota. Incluso con Pedro, cuando lo negó, él fue y lo restauró, lo perdonó y lo negó 3 veces con maldición. En los discípulos estaban peleando, yo quiero ser el primero en el reino, yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a la izquierda. ¿Ustedes saben lo que están pidiendo? ¿Saben que el que pide eso tiene que pasar primero por... no hay corona sin cruz. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Tiene que ser el más chiquito. ¿Quieres tener recompensa? Tienes que ser como el que sirve. Cuando la gente decía, yo quiero ser tu discípulo, decía, ¿estás seguro? Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Señor, yo quiero ser tu discípulo, pero deja primero que entierre a mi Padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. El costo del discipulado. ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Vives con humildad y mansedumbre? Fíjense lo que dice después. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué se refiere ahí? A la unidad otorgada por el Espíritu a todos los verdaderos creyentes. Este vínculo, el vínculo
que uno de los creyentes, ¿cuál es? El amor. El amor, como vemos en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ok? El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4, 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es, ¿qué dice? Ahí está, no lo dije yo, dice la Escritura, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos esta sugerencia de él. ¿Qué dice? Tenemos este ¿qué? Este mandamiento. Fíjense que no es una opción. No es una opción. No es opcional. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿De quién? De Cristo. El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Pablo se enfoca luego en la importancia de cada miembro. Dice, pero no todos tenemos los miembros tenemos la misma función. Como dije ahorita, cada creyente tiene al menos un don espiritual, una función específica dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esa función ha sido ordenada por Dios de manera soberana. ¿Bien? Ese ministerio tiene el propósito de que la iglesia sea edificada. Si usted no lo está cumpliendo, lamentablemente, la iglesia no está funcionando como debería. Lamentablemente, ya con esto voy a terminar, muchos creyentes funcionan más bien como espectadores y como críticos que como participantes en el ministerio. En otras palabras, muchas personas simplemente vienen los domingos y funcionan más como espectadores desde fuera, están viendo todo lo que se hace y a veces hasta critican lo que se hace, pero nunca participan en nada, no cumplen un ministerio dentro de la iglesia. ¿Bien? Yo creo que te entiendas, eso le roba a la iglesia su vitalidad y su versatilidad. Porque la razón por la que Dios te puso aquí es para que tú sirvas. Y yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Todos necesitamos unos a otros. Tú eres un órgano de este cuerpo. Y si tú no estás cumpliendo la función para la cual Dios te puso a ti, entonces, lamentablemente, este cuerpo no está funcionando como debería. Y lo que pasa es, imaginen, entonces el resto de los órganos están tratando de cumplir o suplir lo que ese órgano está produciendo. Y al final, cualquiera que sabe, si usted ha tenido alguna vez un órgano del cuerpo afectado, sabe que eso lo lleva ¿a dónde? Al hospital, ¿cierto? Y si no se arregla el problema, se puede hasta morir. ¿Sabe eso, cierto? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabe qué? Hermano, tú tienes un rol especial dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios te puso aquí con una función, ¿ok? Una función. Y esa función es importante. Y sería importante que tú meditaras en eso y que entendieras, si no estás sirviendo en ningún ministerio, es importante que entiendas que Dios espera que tú cumplas una función dentro de este cuerpo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque ella es eficaz. Y gracias, Señor, porque en ella tú nos enseñas estas verdades importantes. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en nuestro lugar, en nuestro rol, en nuestra función dentro de este cuerpo, Señor. Y que, Padre, tú nos bendigas y nos ayudes a poner nuestros dones, Señor, a tu servicio. Padre, si no lo hemos estado haciendo, Señor, ayúdanos a reflexionar. Y, Padre, permite que cada uno de nosotros pueda servir acorde al don que tú les has dado, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu misericordia estamos aquí, Señor. Y hoy te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.